El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de una Berlín que hoy se siente lejana, entre los ecos de una ciudad que aún no conocía el peso de la ceniza. Nació Margot en el año 1921, precisamente el 5 de noviembre. Su infancia transcurrió bajo el cobijo de una luz que parecía eterna, rodeada de una familia extensa que llenaba las tardes de risas y de historias compartidas. Eran tiempos de inocencia pura en los que la niña recorría los senderos cercanos al lago Skarmutzelsee, donde la casa de campo familiar se erigía como un refugio de paz absoluta durante los fines de semana, las festividades de Pascua o el Pentecostés. Margot tenía un hermano menor, Ralph, 4 años más joven que ella, con quien compartía los juegos sencillos de una niñez que se antojaba inmarcesible. Sin embargo, cuando la adolescencia comenzó a despuntar en su vida, el horizonte comenzó a oscurecerse con nubarrones que nadie había previsto en su verdadera magnitud. En el año 1933, un hombre llamado Adolf Hitler ascendió al poder y con él se instaló una retórica de odio que comenzó a señalar a los judíos como la fuente de todas las desgracias de una Alemania sumida en la crisis. Lo que al principio parecían meras palabras cargadas de prejuicios se transformó rápidamente en un entramado legal diseñado para asfixiar la existencia de miles de personas. Entre los años 1933 y 1935, se promulgaron casi 2000 leyes antisemitas que buscaban excluir a los judíos de la vida pública, prohibiéndoles trabajar en el servicio civil o estudiar en escuelas y universidades junto al resto de los alemanes. La ciudadanía les fue arrebatada en 1935 y se impuso la idea de una supuesta superioridad racial aria frente a la que ellos eran considerados inferiores. Margot, en su juventud temprana, asistió con incredulidad al desmoronamiento de su mundo, viendo cómo los círculos de amigos se estrechaban y cómo los parientes comenzaban a emigrar ante una situación que se volvía cada vez más insostenible. Su padre, que había combatido por Alemania en la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro, se resistía a creer que el país al que tanto había amado pudiera volverse contra su propia gente de manera tan cruel. Pensaba que la tormenta pasaría pronto, pero el destino tenía otros planes. En 1938, la Noche de los Cristales Rotos marcó el fin de cualquier esperanza de normalidad, cuando las sinagogas ardieron y los comercios judíos fueron saqueados bajo el amparo de la noche y el silencio, cómplice de muchos. A partir de ese momento, los judíos comprendieron que ya no tenían derechos y que sus vidas carecían de valor ante los ojos de un Estado, que los consideraba poco menos que parias. La familia de Margot trató desesperadamente de escapar, pero las fronteras del mundo se cerraron con una frialdad aterradora. Los países aliados negaron el refugio a quienes buscaban salvarse del horror y las cuotas de entrada se volvieron obstáculos insuperables para la mayoría. En 1941, la familia fue obligada a abandonar su hogar para trasladarse a una de las llamadas casas de judíos, donde el espacio y la dignidad se reducían a su mínima expresión. El día más trágico en la vida de Margot llegó el 20 de enero de 1943, en una tarde gris berlinesa. Mientras caminaba por la calle Skalitzer, notó la presencia inquietante de un hombre envuelto en un abrigo oscuro que la precedía. Un instinto primario le advirtió que algo andaba mal. Al llegar a su portal, vio al extraño apoyado en la puerta de su vivienda. Con una valentía nacida del miedo, Margot subió las escaleras con paso firme, tratando de ocultar la estrella amarilla que debía portar en su pecho, y decidió llamar a la puerta de una vecina cristiana en el piso superior. Aquella mujer, rompiendo las reglas del régimen, la dejó entrar y con los ojos llenos de una tristeza infinita le comunicó que la Gestapo se había llevado a su madre y a su hermano Ralph esa misma mañana. Antes de ser conducida al coche policial, su madre había dejado un mensaje breve y contundente, pidiéndole a Margot que intentara vivir su propia vida. Aquel mandato se convirtió en la razón de ser de la joven, aunque el peso de la ausencia y la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos la acompañarían por siempre. Margot supo más tarde que su madre había decidido entregarse voluntariamente para no abandonar a Ralph, quien apenas tenía 16 años cuando fue enviado a Auschwitz. Ninguno de los dos regresó jamás de aquel infierno. Sola en el mundo, sin dinero y sin refugio, Margot comenzó una odisea de supervivencia en la clandestinidad que duraría 1 año y medio. Pasó por 16 alojamientos distintos, durmiendo a veces solo una noche en casas de desconocidos que arriesgaban sus propias vidas por ayudarla. Eran alemanes de otra ideología, seres humanos que conservaban la decencia en medio de la barbarie.
Para pasar desapercibida, Margot se tiñó el cabello de rojo y se sometió a una operación quirúrgica para modificar su nariz y así parecer menos judía según los cañones de la época. Sobrevivió a los bombardeos constantes sobre Berlín, ocultándose en las sombras de las casas mientras el resto de la población corría a los búnkeres de los que ella tenía prohibida la entrada. Sin embargo, en un giro cruel del destino, fue capturada por los llamados capturadores, judíos que colaboraban con la Gestapo para delatar a sus propios hermanos con el fin de salvarse ellos mismos. Entre ellos se encontraba Stella Goldschley, conocida como el Veneno Rubio, de quien Margot siempre sospechó como la responsable de la delación de su propia familia meses atrás. Al ser arrestada, Margot sintió extrañamente una sensación de alivio, pues el peso de ser una superviviente mientras los suyos sufrían se le hacía insoportable. Fue enviada al campo de concentración de Theresienstadt en 1944. A pesar de las condiciones infrahumanas, el hambre y el trabajo agotador con las minas de mica, tuvo la fortuna de no ser enviada en los trenes que partían hacia el este con destino a las cámaras de gas de Auschwitz. En aquel lugar de penumbra, se reencuentró con Adolf Friedlander, un hombre al que había conocido años antes en el ambiente cultural berlinés. Entre ellos surgió un vínculo de confianza y esperanza en medio de la desolación. El campo fue liberado en mayo de 1945 por las tropas soviéticas, pero la libertad trajo consigo el descubrimiento de la magnitud real del Holocausto. Margot supo entonces que 6 millones de judíos habían sido asesinados y que ella nunca volvería a abrazar a su madre ni a su hermano. Tras un periodo como persona desplazada, Margot y Adolf decidieron comenzar una nueva vida juntos y emigraron a los Estados Unidos en 1946. Al llegar a Nueva York y ver la Estatua de la Libertad, Margot no pudo evitar sentir un dejo de amargura, pensando que aquel símbolo de libertad no había estado allí para ellos cuando más lo necesitaron. En América, formaron un hogar y Margot vivió más de 60 años alejada de la tierra que la había visto nacer y que luego la había repudiado. No fue hasta después de la muerte de su esposo, ocurrida en 1997, cuando Margot comenzó a sentir la necesidad de regresar a Berlín para compartir su historia. En el año 2010, decidió volver definitivamente a su ciudad natal, impulsada por la misión de hablar con las nuevas generaciones. A sus 100 años, Margot Friedlander se convirtió en una figura de reconciliación y memoria viva, recorriendo escuelas para pedir a los jóvenes que fueran los testigos del tiempo que ella ya no podría presenciar, por mucho más. En su discurso, siempre enfatizaba que no guardaba rencor, pues había conocido a alemanes buenos que la ayudaron y creía firmemente que en cada ser humano reside una chispa de bondad. Para ella, no existía sangre judía, cristiana o musulmana, sino solo sangre humana, y su mayor deseo era que el horror vivido no se repitiera jamás. Su vida, marcada por 4 etapas distintas, desde la infancia idílica hasta el retorno triunfal como mensajera de paz, se erige como un testimonio inquebrantable de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad más extrema. En Berlín, la ciudad que un día trató de borrar su rastro, Margot celebró su centenario rodeada de 100 amigos, demostrando que la vida y la palabra son las armas más poderosas contra el olvido y el odio. Ella, que había perdido todo menos su voluntad de vivir, dejó como legado un libro titulado Lo hago por vosotros, una última carta de amor a la humanidad para que las sombras del pasado no vuelvan a oscurecer el futuro de los que vendrán después. La historia de Margot es el relato de una mujer que aprendió a perdonar sin olvidar, que entendió que la verdadera victoria sobre la barbarie es la capacidad de seguir amando y de tender la mano al otro, sin importar su origen o su creencia. Su figura, pequeña en estatura pero inmensa en dignidad, continúa siendo una luz que guía a quienes buscan entender cómo fue posible que el ser humano hiciera algo tan inhumano y cómo, a pesar de todo, es posible reconstruir la belleza sobre las ruinas del dolor más profundo. Margot Friedlander personifica la memoria que no se apaga y el corazón que no se quiebra, recordándonos en cada palabra que somos, ante todo, humanos compartiendo un mismo destino bajo el sol de la historia. Su voz resuena en las aulas de Berlín y en las conciencias de quienes la escuchan, sembrando semillas de tolerancia en un mundo que a menudo parece olvidar las lecciones del ayer. A través de su relato, Margot nos invita a mirar al pasado no con los ojos del odio, sino con la mirada de quien sabe que solo la verdad y la comprensión pueden sanar las heridas de una nación y de una época. La niña que jugaba junto al lago y la anciana que hoy camina por las calles berlinesas son una sola persona. Un puente tendido sobre el abismo del tiempo para decirnos que la vida,
a pesar de sus tragedias más oscuras, siempre merece ser vivida con plenitud y con propósito. En cada gesto de Margot, en cada sonrisa que dedica a los estudiantes que la rodean con admiración, se percibe la fuerza de una mujer que decidió que el mal no tendría la última palabra en su existencia. Ella transformó el sufrimiento en sabiduría y la soledad en una compañía compartida con miles de personas que, hoy encuentran en ella un ejemplo de integridad. La historia de Margot Friedlander no es solo la crónica de una superviviente del Holocausto, sino el canto general a la supervivencia de la decencia humana en los momentos más oscuros de la civilización. Su regreso a Berlín fue el acto final de una epopeya personal que cerró el círculo de una vida extraordinaria, devolviendo a la ciudad lo mejor de sí misma a través de la presencia de una de sus hijas más ilustres. Hoy, su nombre es sinónimo de esperanza y su vida es un recordatorio constante de que, mientras haya alguien dispuesto a contar la verdad, la sombra de la tiranía nunca podrá prevalecer del todo. Margot sigue siendo esa joven de 21 años que, por mandato materno, decidió vivir, y al hacerlo, nos permitió a todos ser partícipes de una de las lecciones de humanidad más grandes de nuestro tiempo. La Berlín de hoy la acoge no con la indiferencia del pasado, sino con el respeto que se debe a quien ha sabido convertir el fuego en luz. En su rostro centenario se dibujan las líneas de un siglo lleno de cambios, de horrores y de renacimientos, pero sobre todo se lee la paz de quien ha cumplido con su misión en la tierra. Margot Friedlander, la mujer que tuvo 4 vidas, nos enseña que al final lo único que queda es la huella que dejamos en los demás y la certeza de que, incluso en el valle más profundo, la luz de la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse y brillar con fuerza renovada. Así, el relato de su existencia se convierte en una herencia universal, un tesoro de palabras y vivencias que nos pertenecen a todos y que debemos proteger para que el silencio no vuelva a ganar la partida. Cada vez que Margot cierra su libro ante un grupo de jóvenes, se produce un silencio sagrado. Un instante en el que el tiempo se detiene y la historia deja de ser un dato en un libro para convertirse en un latido en el pecho de quienes la escuchan. Esa es la verdadera inmortalidad de Margot, la que reside en la memoria de los testigos de sus testigos, asegurando que su mensaje de amor y respeto perdure mucho más allá de su propia presencia física. En este espacio dedicado a la reflexión, su historia brilla con una intensidad especial, recordándonos que cada vida es sagrada y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el curso del mundo. Margot Friedlander es, en definitiva, la prueba viviente de que el espíritu humano es capaz de elevarse sobre las cenizas y florecer de nuevo, más fuerte y más radiante que nunca antes. Su legado es un faro en la oscuridad, una guía para las generaciones presentes y futuras que buscan un camino hacia la paz y la comprensión mutua en un mundo que sigue necesitando, hoy más que nunca, voces como la suya. La historia de esta mujer excepcional nos invita a ser mejores, a mirar al prójimo con compasión y a defender la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Margot, con su vida centenaria, nos ha regalado la posibilidad de creer de nuevo en la humanidad, mostrándonos que incluso después del invierno más crudo, la primavera siempre encuentra la manera de volver a brotar en el corazón de los hombres libres. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.